Bien, muchachos, entonces continuamos hablando de centros de masa y centroides. Ahora es el caso de hablar de el caso bidimensional. Bidimensional. Y entonces vamos a suponer que queremos hallar el centro de masa de una lámina. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a colocar por aquí una gráfica. Digamos que tenemos por aquí una función f. Por aquí tenemos una función f. Y vamos a hablar de el intervalo o sobre el intervalo AB. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que vamos a considerar que la región o la lámina que vamos a trabajar va a estar precisamente determinada por esta expresión, por el área aquí, por esta lámina de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso. Consideremos una lámina que coincide con una región R del plano XY, acotada por la gráfica de una función no negativa y continua el eje Y, el eje X y las rectas verticales X igual a A y X igual a B. ¿Listo? Sería la región como la tengo aquí pintada. Bien. Entonces, para este caso, ya sabemos que el centro de masa pues no estaría dado solamente en uno de los ejes, ¿cierto? De hecho, no estaría dado por aquí ni por aquí. De hecho, lo que vamos a tener es que el centro de masa puede estar en un punto por acá. Y este punto tendrá coordenadas de la forma x barra, y barra. ¿Listo? Vamos a tener que es de coordenadas x barra, y barra. Entonces necesitamos mirar cómo se va a calcular cada uno de ellos. Bien, entonces resulta que lo que vamos a obtener es que x barra va a ser ahora lo siguiente. En el anterior solamente debíamos calcular momento con respecto al origen, porque teníamos precisamente de una sola dimensión. Pero ese momento con respecto al origen también se podría considerar como el momento con respecto al eje Y. ¿Qué eso es lo que va a pasar aquí? Aquí lo que vamos a considerar es que el centro de masa o la coordenada en X del centro de masa va a estar dada por el momento con respecto al eje Y sobre la masa. Eso es lo que nos va a quedar. Bien. ¿Y Y barra quién va a ser? Pues entonces Y barra va a ser el momento con respecto al eje X, sobre la masa. Y la idea pues es aprender a hallar tanto la masa como los momentos con respecto a los ejes. ¿Listo? Entonces vamos a dar la definición de estas integrales, que va a ser lo siguiente.
El momento con respecto a Y, vamos a definir por aquí cada una. Vamos a empezar por aquí. La masa. ¿La masa quién va a ser? Pues nosotros ya sabemos que la masa va a ser precisamente el área, o bueno, de lo que sabemos nosotros, por aquí. Si nosotros hablamos de ρ, ρ es igual a la masa sobre, aquí no es volumen ni longitud, sino área, porque estamos en un caso bidimensional. Entonces lo que tendríamos es que la masa es igual a ρ por A. Y entonces de aquí vamos a tener que la masa va a estar dada precisamente por ρ por el área. ¿Listo? Entonces eso va a tener relación de cómo, en cómo hallamos el área de esta gráfica de aquí. De hecho, lo que nos va a quedar es que la masa va a estar dada por la integral desde A hasta B de ρ por f de x por dx. Esa va a ser la masa, ρ por f de x por dx. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? El momento con respecto al eje Y. Vamos por aquí. El momento con respecto al eje Y lo vamos a calcular también como la integral desde desde A hasta B. ¿De quién? De ρ que multiplica x por f de x por dx. Esto sería así. Y finalmente el momento con respecto al eje x sería igual a ¿quién? El momento con respecto al eje x va a ser un medio de la integral desde A hasta B. ¿De quién? Entonces sería de ρ por f de x al cuadrado por dx. Sería de esta manera estarían definidas entonces los momentos con respecto a los ejes, con respecto al eje x y con respecto al eje y. Bien. La idea es precisamente usar estas ecuaciones de aquí, esto que acabamos de definir, para encontrar entonces los centros de masa. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros estamos hablando de centros de masa y centroides. No sé si sepan cuál sea la diferencia. ¿Listo? Aquí nosotros tendríamos, voy a colocarlo aquí abajo, el centro de masa, el centro de masa sería x barra, coma, y barra. Ese sería nuestro centro de masa. Bien. Y ahora vamos a hablar de centroides. ¿Listo? Voy a pasar a la siguiente página. Y vamos a colocar aquí centroide. Centroide. Entonces, para centroides, consideraremos, vamos a colocar aquí, si la densidad ρ es constante, en las ecuaciones de x barra y y barra se cancelaría este valor, porque me quedaría lo siguiente, a ver, sería x barra, nosotros hemos dicho que era ¿quién? El momento de inercia con respecto a y, que es la integral, desde A hasta B de ρ por x por f de x por dx.
sobre el área, que sería la masa, que sería la integral desde a hasta b de ρ por f de x por dx. ¿Y esto quién va a ser? Esto sería entonces igual a lo siguiente. Esto me quedaría, como ρ es constante, este de aquí se cancelaría aquí, ¿sí? Y me va a quedar que esto es, porque de aquí este ρ entonces saldría de la integral, y aquí también entonces sería ρ multiplicado por esta integral, y ρ multiplicado por esta integral. Y aquí entonces lo que me quedaría es que esto va a ser igual a la integral desde a hasta b de x por f de x por dx sobre la integral desde a hasta b de f de x por dx. ¿Listo? Que aquí esto nos quedaría, pues sería lo mismo, esto sería el momento en y sobre la masa, pero en este caso la masa va a coincidir precisamente con el área. ¿Listo? Entonces lo podríamos ver de esta manera. Bien. Y y, ¿qué me daría? El centro de masa, la coordenada en y del centro de masa. Va a ser la integral. A ver. Sería, perdón, un medio de la integral. Sería un medio de la integral desde a hasta b de ρ por f de x al cuadrado por dx sobre la integral desde a hasta b de ρ por f de x por dx. Y entonces volvemos a hacer lo mismo, el ρ saldría de las integrales, por lo tanto podríamos cancelarlo. Podríamos escribir esto que es de la siguiente manera. Esto sería como la integral desde a hasta b de f de x al cuadrado por dx sobre, aquí voy a escribirlo así, sobre dos veces, entonces ya después cuestión de que como ustedes lo quieran notar, dos veces la integral desde a hasta b de f de x por dx. Nos quedaría de esta manera. ¿Ven? Que esto nuevamente sería el momento con respecto a x sobre el área. ¿Listo? Este 2 pues lo voy a bajar aquí por este 1 medio. Pero bueno, esta parte de aquí es momento en x. ¿Cómo, perdón? Ahí abajo de mx. ¿Me dices? ¿No sería dos veces eso? No, no, porque este 2 pertenece al momento en x. ¿Listo? Pertenece al momento en x. ¿Sí? Entonces no se coloca ahí el 2a. ¿Sí? Porque si colocamos momento en x, si lo colocamos como integral, o sea, si colocamos esto de aquí, que de pronto es una notación que hay en el texto, esto es que, la coordenada en y es igual a la integral de f de x al cuadrado por dx sobre 2 veces a. ¿Listo? Así se podría escribir. Solamente que esto de arriba no sería el momento con respecto al eje x. Eso es otra integral, ¿sí? Bien, eso es ahí. Bien. Y entonces aquí, como estamos hablando de densidad constante, entonces aquí vamos a decir lo siguiente. El centroide de la región es x barra, coma, y barra. Eso es lo que tenemos. Ese es el centroide. Bien. Vamos a hacer un ejemplo de centroides. ¿Listo? Y luego pasamos a hablar de otro caso más general de centroides, que va a ser precisamente cuando no estemos acotando solamente por la gráfica de una función, sino que estemos acotando por otra, ¿sí? No solamente aquí la función que está por encima, sino que coloquemos, y el eje x aquí, sino que en lugar de tomar el eje x, coloquemos una función
por debajo. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a considerar lo siguiente. Vamos a colocar aquí, hallar el centroide de la región en el primer cuadrante acotada por la gráfica de y igual a 9 menos x al cuadrado. Creo que queda de esta manera. Bien, voy a abrir aquí el programa GeoGebra para hacer nuestro dibujo y nos quede bien hecho. ¿Listo? Para copiarlo aquí en esta parte. Entonces dice que vamos a hablar de la región que está en el primer cuadrante, o sea que sería acotada tanto por el eje X, el eje Y y la gráfica de esta función, ¿sí? Para que esté en el primer cuadrante. Bien, vamos a esperar un momento que cargue el programa y ya tomamos precisamente el dibujo. Profe, ¿es y igual a 9 menos x al cuadrado? Sí, y igual a 9 menos x al cuadrado. Gracias. Vale. Bien, entonces voy a hacer por aquí la gráfica. 9 menos x al cuadrado. Y voy a sombrear la región a la cual nos vamos a referir, que es la siguiente. Vamos a colocar aquí. Entonces la función f 0 a 3. Voy a cambiar aquí los colores. Bueno, por lo menos aquí el programa ya, con lo que yo hice, me dijo que el área de esa región va a ser 18. ¿Sí? Con la escritura que hice ahí. Vamos a cambiar ese color. Bien, esta es la región a la cual estamos haciendo referencia, esta región de acá. Bien, y la función que tenemos aquí es la función f de x igual a 9 menos x al cuadrado. Esa función de esta manera. Bien. Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a pensar entonces cuál sería el centro de masa. Bien, el centroide, perdón. Como nos dice que es el centroide lo que vamos a calcular, entonces no nos debemos preocupar por quién. No nos debemos preocupar por la densidad. En este caso la densidad sería constante y ya sabemos que lo que vamos a usar es las integrales
sin esa constante. Entonces vamos a empezar por aquí, pensando quién sería el momento con respecto... Bueno, vamos a empezar con el área. Con el área, ¿sí? ¿El área quién va a ser? Entonces el área es la integral desde A hasta B de f de x por dx. Eso sería el área. Que en este caso sería igual a quién? En este caso sería pues la integral desde dónde ya hasta dónde. Entonces por lo menos aquí desde la gráfica podemos darnos cuenta que nos vamos a mover desde 0 hasta 3. Entonces sería desde 0 hasta 3 de f de x, que f de x es 9 menos x al cuadrado por dx. Y esto sería lo mismo que 9x menos x a la 3 sobre 3 evaluado desde 0 hasta 3. Evaluando en 0 nos daría 0, solamente nos quedaría evaluando en 3. Y evaluando en 3 me quedaría aquí 9 por 3, 27. Y aquí me quedaría 3 al cubo, que sería también 27, dividido entre 3 me daría 9. Y esto me da precisamente 18. Esto pues sería en unidades cuadradas. ¿Listo? Esta sería nuestra área. Bien. Vamos a hallar ahora el momento en Y. Vamos a colocar un poquito más atrás. Vamos a hablar ahora del momento en Y. Que el momento en Y es la integral desde A hasta B. ¿De quién? De x por f de x por dx. Y esto va a ser igual a quién? Esto sería igual a la integral desde 0 y hasta 3 de x que multiplica a 9 menos x al cuadrado por dx. Y esto va a ser igual a quién? Entonces quedaría integral de 9x, me quedaría 9 medios de x al cuadrado menos la integral de x al cubo, que sería x a la 4 sobre 4. Esto evaluado desde 0 y hasta 3. Desde 0 hasta 3. Evaluando en 0 nos va a dar 0. Y evaluando en 3, ¿cuánto nos daría? Por aquí nos quedaría 81 medios menos 81 cuartos. Menos 81 cuartos. Esto sería lo mismo que 81 factor de 1 medio menos 1 cuarto. 1 medio menos 1 cuarto sería 1 cuarto, o sea que esto me da 81 cuartos positivo. Eso sería 81 cuartos. Bien. A ver si puedo desplazar esto. Que nos queda un poco más separado. Así, bien. Ahora hablemos del momento en X. El momento en X. El momento en X, ¿quién va a ser? Pues es 1 medio de la integral desde A hasta B de f de x al cuadrado por dx. Que esto sería la integral desde 0 hasta 3 de 9 menos x al cuadrado por dx. Que esto sería lo mismo que la integral de 81 menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, menos 18 x al cuadrado más x a la 4 por dx. De esta manera nos queda, ¿cierto? Y ahora lo que hacemos es integrar. Esto me quedaría, ¿qué es? Bueno, me está faltando por aquí el 1 medio. Por aquí también 1 medio. Y vamos a escribir que esto sería igual a ¿quién? Esto sería igual a 1 medio
de 0 hasta 3, esto va a ser igual a 1/2 de ¿quién? Entonces integramos 81x menos 18 sobre 3, eso sería 6x al cubo, más x a la 5 sobre 5. Evaluado desde 0 y hasta 3. Desde 0 y hasta 3. Bien, nos quedaría de esta manera. Evaluando en 0 nos daría 0, y evaluando en 3, ¿cuánto nos daría? Esto sería, vamos a colocar aquí, 1/2 de ¿quién? Sería 81 por 3 me daría 243, menos 6 por 3 a la 3, o sea, sería lo mismo que 6 por 7, ¿no? 6 por 27, perdón. 6 por 27, que es 162, ¿sí? Más 3 a la 5, que 3 a la 5 es 243 sobre 5. Bien, alguien que me regale el valor de esa cuenta. Sería 243 por 5. Todo da 324 quintos, ya multiplicado por el 1/2. Vale, gracias. Entonces sería 324 sobre 5. Listo. Y ya tenemos. ¿Quién sería el centroide? Entonces el centroide es x barra. ¿Qué x barra cuánto me daría? Entonces vamos a hacer las cuentas. X barra ya sabemos que es el momento en y. X barra es el momento en y sobre el área. ¿Cuánto nos daría eso? O sea, sería tomar estos dos, ¿cierto? Tomar este 81 cuartos dividido en 18. ¿Cuánto nos daría? 9 octavos. 9 octavos. 9 octavos. Y y barra, ¿quién sería? Entonces el y barra es tomar el centro de masa, el momento con respecto a x sobre el área. 18 quintos, profe. 18 quintos. 18 quintos. Vale, perfecto. Y ya entonces ese sería nuestro centroide. El centroide, entonces, centroide, vamos a escribirlo aquí. El centroide sería 9 octavos, 18 quintos. Vamos a mirar dónde quedaría más o menos ubicado este punto. 9 octavos, 18 quintos. Pero vamos a colocarlo por aquí en GeoGebra. 9 sobre 8, 9 octavos y 18 quintos. Miren dónde quedaría ubicado el punto, el centro de masa. Ese sería nuestro centro de masa. Algo que siempre va a suceder cuando nosotros estemos hablando de densidad constante y sean figuras así cerradas, de hecho convexas, el centro de masa va a quedar dentro de la región. Hay ocasiones en los que este es el centroide, bien, cuando tenemos densidad, cuando la densidad no es constante, el centroide o el centro de masa, en ese caso, podría quedar fuera de la figura. ¿Listo? Podría quedar por fuera de la figura. Entonces eso es para que no se preocupen cuando estén resolviendo un ejercicio de centros de masa y quede por fuera de la figura, por fuera de la región. ¿Vale? Bien. Volvemos aquí. Y vamos a hablar de otro caso. Vamos a hablar de otro caso para centros de masa. Para centroide. Entonces, el otro caso al cual vamos a referirnos es el siguiente. Vamos a considerar, de nuevo aquí vamos a colocar aquí centroide.
Y en este caso vamos a considerar que no vamos a trabajar, como yo les decía ahorita, solamente con la gráfica de una función, sino que vamos a trabajar con dos funciones. ¿Listo? Vamos a colocarla aquí de esta manera. Supongamos que por la parte superior tenemos una función f de x. Por aquí está f de x. Y por la parte inferior tenemos una función g de x. Y vamos a hablar de el centroide en el intervalo desde A hasta B. Bien. Y entonces sería hablar de la región que está entre las funciones, la función f de x, g de x y las rectas verticales x igual a A, x igual a B. Vamos a considerar esta región de acá. ¿Listo? Entonces vamos a decir lo mismo que lo anterior. Vamos a decir quién es la región que vamos a considerar. Y vamos a dar entonces cómo quedaría el momento en x, cómo quedaría el momento con respecto a y, cómo sería el área y cómo sería entonces nuestro centroide. Entonces vamos a seguir considerando centros de la densidad constante, ¿sí? Porque voy a hablar de centroide, y me quedaría lo siguiente. Ahora vamos a considerar, coloquemos aquí, supongamos que una lámina coincide con la región en el plano XY, la región R en el plano XY, acotada por las gráficas de f de x, g de x, x igual a A y x igual a B, donde f de x es mayor o igual que g de x para todo x que está en el intervalo desde A hasta B. Bien, y vamos a considerar pues que la densidad es constante. ¿Listo? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el momento, vamos a colocarlo de la siguiente forma. Vamos a poner que el momento con respecto a x, vamos a empezar con el área, empecemos con el área que es la que ya conocemos. El área, ¿quién va a ser? El área va a ser la integral desde A hasta B, ¿de quién? De la diferencia entre f y g. Me quedaría de esta manera. Ese sería el área para nuestra figura. Nos quedaría la diferencia entre esos dos. ¿Quién sería el momento con respecto al eje Y? El momento con respecto al eje Y, pues sería la integral desde A hasta B de x multiplicado por f de x menos g de x por dx. Ese es el momento con respecto al eje Y. Y el momento con respecto al eje X, va a estar dado como un medio de la integral desde A hasta B. Y aquí entonces, si ustedes recuerdan, era f de x anteriormente. Entonces ahora va a ser aquí una diferencia de cuadrados. Va a ser f de x al cuadrado menos g de x
al cuadrado por dx. Eso es lo que vamos a obtener. Así, el centroide será x barra, coma y barra, donde x barra es igual precisamente al momento con respecto a y sobre a, y y barra va a ser el momento con respecto a x sobre a. Eso es lo que tenemos. Esos son los centroides para este caso. Bien, para el caso en el que tengamos una región acotada por dos funciones. Bien, y vamos a plantear pues nuestro ejemplo. Vamos a colocar aquí ejemplo. Colocar aquí nuestro ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: hallar el centro de masa, el centroide, que vamos a colocar la densidad constante, el centroide de la región acotada por las gráficas de y igual a menos x al cuadrado más 3 y y igual a x al cuadrado menos 2x menos 1. Esas dos de ahí. Bien. Lo primero que uno debería hacer es graficar, ¿sí? Graficar estos de aquí para determinar pues cuál es la función que está por encima, cuál es la función que está por debajo. Otra forma de determinarlo, pues de la que nosotros ya hablamos cuando estábamos hablando de áreas, sería encontrar los puntos de intersección, y entre los puntos de intersección ya tenemos las opciones de cuál va a quedar por encima y cuál va a quedar por debajo, ¿sí? Bien, voy a graficarlas en GeoGebra, esas dos. Voy a modificar esta. Entonces vamos a decir que esta es, ojalá aquí el cuadrado, menos x al cuadrado más 3 para la primera. Bien. Voy a borrar este punto, borrar, y voy a borrar esto de aquí. Bien, y vamos a graficar la otra, que la voy a llamar la función g de x, que va a ser igual a x al cuadrado menos 2x menos 1. Bien, son esas funciones. Y vamos a colocar, voy a sombrear la región. Colocar aquí para que me quede sombreada. Y voy a cambiar aquí los colores de las funciones. Bien, dejémosla ya de esta manera. Voy a ampliarla aquí un poco y vamos a tomar la captura para llevarla a nuestro programa, a nuestro tablero. Bien, esta es la región
que nosotros vamos a estudiar. ¿Listo? Esta es la región a la cual nosotros le vamos a calcular el centro de masa a esa región. Entonces lo primero que debemos calcular son estos puntos de aquí, ¿cierto? Estos puntos de acá, que esos pues nosotros ya sabemos cómo se calculan. Usando igualación se iguala este con este y nos van a quedar dos puntos, ¿sí? Que los dos puntos son por aquí menos 1, este es de coordenadas, vamos a colocarle aquí las coordenadas, esto es menos 1,2, eso pues no hicimos la cuenta, sino que lo vemos a partir de la gráfica, y este punto de aquí, que es el punto de la forma, 2, menos 1. Esos son los dos puntos de intersección que hay entre las gráficas. Bien, vamos a encontrar entonces el área, el momento con respecto a Y y el momento con respecto a X. Entonces vamos a colocar por aquí. Empecemos con el área. Que el área ya sabemos cómo se define. Esto va a ser la integral. ¿Desde dónde y hasta dónde? Sería la integral desde menos 1 hasta 2. ¿De quién? De la diferencia entre f de g, f de x, esta es f, esta es g, esta es g, que para nuestros casos, esta sería la función f y esta sería la función g, para nuestro caso. Y entonces nos va a quedar lo siguiente, que esto es f de x sería menos x cuadrado más 3 menos g de x, que sería x cuadrado menos 2x menos 1. Bien, y eso va a ser la integral de ¿quién? Desde menos 1 hasta 2 de, aquí al hacer la diferencia me quedaría menos x cuadrado me quedaría menos 2x cuadrado. X me quedaría aquí me quedaría menos por menos, me daría más 2x. Y los independientes, que serían 3 menos 1, o sea, me quedaría más 2 por dx. Me quedaría de esta manera. Ah, perdón, aquí me quedaría menos por menos, me daría más, entonces sería más 4, ¿no? Sería aquí más 4. Y por lo tanto, aquí tenemos que esto va a ser igual a ¿quién? Integramos, me quedaría menos 2 tercios de x a la 3 más x al cuadrado más 4x. Esto evaluado desde menos 1 hasta 2. Evaluado desde menos 1 hasta 2. Entonces, si quieren, regálenme esa cuenta. ¿Cuánto nos daría? Voy a tratar de escribirla aquí. Esto sería 8 por 2, 16, sería menos 16 tercios. Más 4 más 8. Menos, cuando está evaluado en menos 1, me quedaría menos 1 por menos 2 tercios, me daría 2 tercios positivo, más 1, menos 4. ¿Y esto cuánto daría? Entonces aquí se cancelaría este, me quedaría más. Esto me quedaría menos 18 tercios. Menos 18 tercios es menos 6. Menos 6 más 4 me daría menos 2. ¿Cuánto? 20 tercios, profe, sí. 20 tercios. La otra da más 7 tercios con el menos que viene afuera. 20 tercios más 7 tercios, entonces sería 27 tercios, sería 9, ¿no? Sí, señor. 20 tercios, me dicen 20 tercios más 7 tercios, o sea, sería 27 tercios, que es 9. Vale, listo. Perfecto, gracias. Seguimos. ¿Quién sería el momento en X? El momento en Y. Siempre lo hacemos en ese orden. El momento en Y. Entonces el momento en Y, voy a colocarlo aquí, sería la integral
desde menos 1 hasta 2 de x, ¿cierto? Vamos a mirarlo acá. De x por la diferencia entre f de x menos g de x, que esa diferencia ya la calculamos anteriormente, ¿no? Entonces vamos a escribirla, vamos a usarla ya que la tenemos. Esa diferencia nos dio que era menos 2x cuadrado más 2x más 4 por dx. O sea que nos queda que debemos calcular la integral desde menos 1 y hasta 2 de menos 2x al cubo más 2x cuadrado más 4x por dx. Nos queda calcular el valor de esta integral, que esto va a ser igual a ¿quién? Entonces esto sería menos 2 cuartos de x a la 4 más 2 tercios de x a la 3 más 2x cuadrado. Este menos 2 cuartos lo voy a reescribir, esto es lo mismo que menos 1 medio, ¿cierto? Vamos a dejarlo escrito como menos 1 medio. Esto evaluado desde dónde y hasta dónde. Esto lo vamos a evaluar desde menos 1 hasta 2. ¿Listo? Desde menos 1 hasta 2. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, evaluando en 2 nos daría, a ver, sería 2 a la 4, 16 por 2 sobre 2, sería 8, entonces me quedaría menos 8, más, aquí sería x a la 3, sería 8 por 2, 16, 16 tercios, 16 tercios, aquí sería más 8, o sea que me quedaría del primer paréntesis, me quedaría solamente 16 tercios, ¿no? Menos del segundo paréntesis que me quedaría, menos 1 al cuadrado, me quedaría 1 positivo, entonces me quedaría menos 1 medio, más, de aquí me quedaría hecho menos 2 tercios, más 2. ¿Sí? Me quedaría de esa manera. Por favor me dicen cuál es el valor de esa cuenta. Nueve medios, profe. 9 medios todo. Gracias. 9 medios. Bien, perfecto. Y ya solamente nos queda entonces calcular el valor del momento con respecto al eje X, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo en la siguiente página, porque pues vamos a necesitar más espacio. Voy a pasar a la siguiente página. Voy a escribir, según nuestra fórmula, quién sería el momento con respecto a X. Dice que es un medio de la integral desde A hasta B de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por dx. Bien, entonces esto va a ser igual a ¿quién? Eso sería la integral desde menos 1 hasta 2 de ¿quién? Entonces sería, ya sabemos que la función f, vamos a mirarla, la función f es menos x cuadrado más 3, menos x cuadrado más 3 al cuadrado, menos la función g, que la función g es x cuadrado menos 2x menos 1, menos 2x menos 1 al cuadrado por dx. Bien, voy a hacer esta cuenta aquí y luego seguimos con nuestra integral. ¿Listo? Vamos a hacer la cuenta. Elevando al cuadrado cada uno de ellos me quedaría x a la 4 más, me quedaría menos 6 veces x al cuadrado, ¿sí? 6 veces x al cuadrado más 9. Menos, vamos a colocar cuánto nos da esto elevado al cuadrado. Esto elevado al cuadrado, entonces, como es un trinomio, lo que hacemos es cada uno de ellos al cuadrado, x a la 4, más 4x cuadrado, más 1. Y ahora hacemos los dobles productos. Multiplicamos el primero por el segundo, nos quedaría
menos 2x al cubo, pero es un doble producto, entonces sería menos 2, menos 4x al cubo. El primero por el último me quedaría menos x cuadrado. Como es doble producto, entonces sería menos 2x cuadrado. Y el otro doble producto que tenemos es el segundo con el tercero, sería positivo, entonces sería más 4x. Nos quedaría de esta forma. Bien, esa es la diferencia que vamos a resolver. Y vamos a mirar cómo nos quedaría por acá. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, ¿cuánto nos da con respecto a x a la 4? ¿Cuántos x a la 4 nos quedan? X a la 4 se cancela, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Este x a la 4 se va con este de aquí. Y veamos cómo nos queda entonces. Entonces nos quedaría x al cubo, que x al cubo me quedaría 4x al cubo. Voy a escribirlo aquí, voy a seguir con el mismo color. 4x al cubo nos quedaría positivo, porque aquí es menos por este menos. Ahora, los que tienen x al cuadrado, vamos a resaltarlos para hacer la cuenta. Sería este y este de acá. Entonces, por este lado me daría 4 menos 2 me daría 2 positivo, sería menos 6, menos 2 sería menos 8. Menos 8 x cuadrado. Y ahora los que son de x solamente está este, 4x, ¿cierto? Entonces sería menos 4x. Menos 4x. Y por último, este ya lo usé. Y por último, los independientes que serían 9 menos 1. 9 menos 1 que nos daría 8. Más 8 acá. Bien. Y entonces, el momento con respecto a y, aquí me faltó el 1/2. El momento con respecto a y va a ser igual a ¿quién? A 1/2 de la integral desde menos 1 y hasta 2 de la siguiente expresión, de 4x al cubo menos 8x al cuadrado menos 4x más 8 por dx. Bien. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser 1/2 de, la integral nos quedaría x a la 4 sobre 4, por ese 4 se cancela, menos 8 tercios de x a la 3 menos 2x al cuadrado más 8x. Esto evaluado desde menos 1 y hasta 2. Colocar aquí primero la línea. Evaluado desde menos 1 hasta 2. Bien, eso sería. Voy a escribir aquí la cuenta y ustedes me la regalan, por favor. Esto sería 1/2 factor de quién. Evaluando en 2 me quedaría 16 menos, aquí sería 2 a la 3, me daría 8, sería 64 tercios. Menos, esto quedaría 2 a la 3 menos 8, más 16. Más 16, sí. Me quedaría de esta manera. Menos, ahora evaluando en menos 1. Evaluando en menos 1 me quedaría 1 más 8 tercios. Menos 2 menos 8. Me quedaría de esta manera. Bien. ¿Cuánto sería el valor de esta integral? Creo que da 9, profe. ¿Todo da 9? 9 medios. Ah, 9 medios por este 1/2. Sí. Ok, listo. Sí. Listo, 9 medios. Y ahora entonces vamos a colocar cuál es nuestro centroide. Entonces, ¿quién sería? Vamos a colocarlo por aquí abajo. ¿Quién sería x barra? X barra
sería 9 medios sobre 9, ¿no? Sería 9 medios, que nos dio el momento en Y, sobre el área que nos dio 9. Y esto nos da un medio. ¿Sí, cierto? Bien. Sí, señor. ¿Y Y barra quién sería? Y barra de la misma forma, ¿no? Porque el momento en X también nos dio 9 medios. O sea que nos queda que el centroide es un medio como un medio. Vamos a pintarlo aquí. El un medio como un medio. Vamos a ver. El un medio quedaría por acá. Y por acá. O sea que el centroide estaría ubicado aquí. Ese sería el centroide. Ese sería el centroide de nuestra región. Bien. Entonces vamos a escribir aquí el centroide. El centroide es un medio, coma, un medio. Ese es nuestro centroide, el centroide que nos estaban pidiendo. Listo, muchachos. Eso sería pues todo con respecto a la parte de centros de masa y centroides. Y de hecho, con esto de aquí concluimos las aplicaciones de las integrales. Bien, con esto concluimos el capítulo 3 de nuestro curso y ahora seguiría a hablar del capítulo 4, que es el capítulo de sucesiones y series, que sería con lo que vamos a iniciar en nuestra siguiente clase.